Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Francisco Gutiérrez Rodríguez y bueno, soy catedrático del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y el día de hoy vamos a abordar un tema de la materia de primer semestre de Química en Alimentos y en este caso pues vamos a platicar de lo que son pues las proteínas. Y bueno, empezaremos por mencionar que bueno, las proteínas vienen de la palabra griega protos, que significa pues lo más antiguo o lo primero. Recordemos que, bueno, para que se pudiera empezar a formar esta parte de la vida, pues tendríamos que tener unas moléculas muy básicas, ¿no? En este caso, las proteínas o las moléculas que se formaron fueron las proteínas, por eso de ahí esta parte del significado de la palabra proteínas, ¿no? Donde vemos que es lo más antiguo o lo primero. Son moléculas muy importantes debido pues a que van a estar pues dentro del cuerpo formando diferentes pues moléculas, ¿no? Estas proteínas están formadas principalmente por macromoléculas. Estas em, pues macromoléculas van a estar formadas, perdón, por lo que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y al final, este conjunto de átomos, pues nos van a formar lo que son los aminoácidos. Y bueno, para poder formar estas proteínas, pues nosotros pues necesitamos para poder formar este tipo de moléculas, necesitamos 20 aminoácidos, ¿no? Y al final, pues estos aminoácidos pues se van a ir uniendo. Tenemos en la imagen una estructura de lo que es un aminoácido. Tenemos una parte que se llama el grupo amino y la otra parte que es el grupo carboxilo, de ahí el nombre, ¿no? Aminoácido. Y tenemos un carbono alfa que le llamamos o un carbono central, en donde vamos a encontrar un hidrógeno y una R. Este R, también conocida como radical, es cualquier otra molécula que no es, en este caso, un carbono. Por lo tanto, pues vamos a encontrar pues una pues infinidad de moléculas que se pueden pegar aquí, ¿no? Pero en el caso de las proteínas, pues son compuestos pues ya muy específicos para poder formar pues esta parte de las moléculas. Y bueno, para poder formar una proteína, pues al final tenemos que ir formando esta unión de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos que encontramos en la naturaleza o en la carne o en la leche o en el huevo, y bueno, también en algunos productos vegetales, se van a empezar a unir para formar lo que son, o lo que conocemos como péptidos. Entonces, esos péptidos se van a ir uniendo. Poco a poco vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco, hasta formar pues lo que es una proteína, ¿no? Entonces, como veíamos, tenemos esta unión de aminoácidos y dentro de la parte de las proteínas tenemos pues dos formas de clasificarlas. Tenemos las holoproteínas, que están formadas únicamente por aminoácidos, y las heteroproteínas, ¿no? Que están formadas por aminoácidos más otro elemento que no es un aminoácido. En este caso, puede ser, no sé, perdón, un carbohidrato o un lípido. De ahí que formamos las heteroproteínas. Y bueno, para terminar este punto, vamos a ver que hay proteínas importantes, en este caso las holoproteínas. Los dos grupos más importantes se llaman proteínas filamentosas y globulares, mientras que las heteroproteínas pues tenemos eh, un grupo más amplio. ¿Cómo podemos tener las cromoproteínas, las glicoproteínas, las lipoproteínas, nucleoproteínas y las fosfoproteínas, ¿no? Y bueno, nos vamos a enfocar o vamos a tener algunos ejemplos de proteínas filamentosas y globulares. En este caso, las globulares, que como vemos en la imagen, están formando pues una especie como de esfera o de globo, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos el nombre globular, ¿no? Y algunos ejemplos, pues las prolamidas, que podemos tener la ceína, que se encuentra en el maíz, las gluteninas del trigo, las albúminas, como por ejemplo en el huevo, las hormonas, ¿no? Como la insulina para pues transportar la parte de la glucosa del torrente sanguíneo pues a la parte del hígado y bueno, transportarla al músculo, ¿no? Y algunas enzimas. Y por último, bueno, hablaremos de las proteínas fibrosas, que estas son un poquito más difíciles de romper, pero pues también son importantes porque son proteínas estructurales, ¿no? Las podemos encontrar como colágenos, queratinas, elastinas y fibroínas. De forma general, pues es como podemos clasificar las proteínas. En clase, pues se abordarán y se platicarán
como tal los aminoácidos y la importancia de ellos. Por último, tenemos un esquema general de lo que son las proteínas, que igual iremos platicando conforme vayamos viendo la parte o este tema de la parte de las proteínas. Y bueno, estas son las referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias.